Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Yo soy Lucerito y gracias por estar aquí nuevamente. El día de hoy les quiero platicar sobre dos historias. Bueno, en realidad es una película que tiene dos versiones. La primera versión es llamada Dos Hermanas, o también su título en inglés A Tale of Two Sisters, o su título original Janghanjeon, que obviamente por el título es una película originalmente surcoreana que fue dirigida por Kim Jin-won, que a la vez esta historia está inspirada en un cuento tradicional con el mismo nombre. Y por otra parte tenemos la versión estadounidense, que es un remake obviamente de la primera película, la cual salió en el 2009 y lleva el título de Universe o Presencias Extrañas en España, y aquí en Latinoamérica fue conocida como la Maldición de las Hermanas. Pues más que nada en este video vamos a hacer comparaciones y hay similitudes. Vamos a ver cómo gira el entorno, la misma historia, pero se podría decir diferentes puntos de vista. Y obviamente no podría faltar su respectiva crítica y su respectiva recomendación de ambas películas. Sin más que decir, comencemos. Bueno, más que nada el argumento hacia grandes rasgos para las dos películas es el mismo, el cual es una paciente psiquiátrica es dada de alta y llevada a casa nuevamente en compañía de su padre y su hermana, solamente para encontrarse con la perturbadora presencia de su madrastra y el oscuro pasado que envuelve su familia. La protagonista en la primera versión es llamada Sunmi y en la segunda versión lleva el nombre de Anna. Su hermana, la primera versión lleva el nombre de Taeyeon y en la segunda versión lleva el nombre de Alex. El padre, por otra parte, en la primera versión, en la versión original, lleva el nombre de Bak Mon-hyun y en la versión estadounidense tiene el nombre de Steven. Y por último tenemos a la madrastra, que en sí en la cinta no lo mencionan, pero tiene el nombre del personaje Eun-jung, y en la versión estadounidense lleva el nombre de Rachel. Pues más que nada no son como que comparaciones así, bueno sí, son puntos relevantes entre las dos películas, ¿ok? Esta película ya es de género terror y suspenso más que nada, y a estos grandes rasgos ya nos vamos a introducir bien en lo que viene siendo las películas. Y ya al final voy a dar cuál es mi opinión, de mi punto de vista, cuál es la mejor. Que creo yo ustedes van a opinar sobre el mismo si es que ya vieron las dos versiones. Bueno, punto número 1 es que la primera película, la original, la versión coreana, ganó un premio por ser la mejor película de terror en el Festival Internacional de Oporto. También fue señalada como una de las mejores películas de terror en tener mejores críticas y una de las más taquilleras también, además de ser de las primeras películas orientales en ser exhibidas en cines estadounidenses, y también tuvo un 85% en aceptación en la página de Rotten Tomatoes. Por otra parte, la versión estadounidense no encontré casi nada de información más que el año en que salió y el reparto, pero encontré que no tuvo buena aceptación por la crítica, solo teniendo un 31% de aceptación en la página de Rotten Tomatoes. Y pues ya fue lo único que encontré. Bueno, en la versión número 1 al inicio nos empiezan nos dan como una breve introducción. Para empezar, nos empiezan a meter en eso de suspenso, de terror. Ya pues empezamos a ver un ambiente como un poco sombrío. Es un hospital psiquiátrico y está el doctor intentando tener una conversación con su paciente, que en este caso es la protagonista Sumi. Él enseña fotos de unas personas y le comienza a platicar que pues sí sabe quiénes eran ellos, y le empieza a preguntar mucho sobre qué pasó ese día y así. Y por otra parte tenemos a Sumi, que se ve muy devastada. Ella realmente no se ve bien que esté
en estado mental, se ve muy mal. De ahí nos brincan a lo que viene siendo la trama principal de la historia. Mientras que en la segunda versión nos dan además una introducción mucho más larga que la primera y creo yo innecesaria para podernos meter en la historia principal. Lo primero que vemos es una fiesta de adolescentes y entre ellos se enfocan como que en una parejita que están intentando, pues ya saben, porque pues para Estados Unidos, si no hay dos adolescentes borrachos intentando hacer cosas, pues no es película de terror. Bueno, en fin, enfocándose ya en la pareja esta, la novia es nuestra protagonista, Ana, y que innecesariamente en mi punto de vista metieron un personaje extra, bueno, varios personajes, pero entre ellos metieron un personaje también muy innecesario que no debe estar, el cual es un novio que le lleva el nombre de Matt. Bueno, después de que Ana rechaza a Matt, ella se va caminando y comienza a narrar la historia. Dice que ella va caminando por el bosque y que se encuentra con 3 sacos. En una de ellas está una niña que le empieza a advertir sobre algo, pero ella sigue de camino. Después de eso sigue narrando y nos cuenta que su mamá está muy enferma y a partir de que se enfermó ella se mudó al cobertizo de su casa. Dice que ella que vio que su mamá necesitaba ayuda, quiso entrar a su casa para buscar a su papá, pero cuando entró a su casa sintió como una presencia muy extraña y sentía como que raro y no encontró a su papá y de hecho ve como que un acontecimiento que está pasando dentro de una habitación y acto seguido hay una explosión donde muere su madre. En la primera película no nos dicen qué pasó con la madre de la chica, solo sabemos que no está y poco a poco va avanzando la historia, nos dan como que indicios de que ella pues está muerta, pero no sabemos si murió por enfermedad, accidente o algo, no nos explican así hasta ya al final de la película. Y en la versión estadounidense luego nos dice, pues mi mamá se murió en esta explosión, está enferma. Y ya. Tenemos a la protagonista que está contando esta historia obviamente al doctor, al psiquiatra, y hay un cambio de actitud muy contrastada con la primera versión y es que aquí Ana, ella está platicando como si nada al doctor, siendo que Sumi estaba tan mal que ni siquiera podía mantener una conversación. Por otro lado, Ana platica cosas, hasta hay momentos en que sonríe. Bueno, ella le empieza a platicar que a partir del incidente de su mamá ha tenido muchas pesadillas, que ella cree que su mamá le quiere decir algo en sus sueños, pero tampoco recuerda bien el accidente en sí. Solo recuerda que hubo una explosión y que su madre murió en ese accidente, pero no recuerda el acontecimiento como tal porque hay algo que bloquea su recuerdo. Otro punto a tratar aquí es la relación de la protagonista con su padre. En la primera versión, Sumi no se lleva nada, pero nada bien con su papá, incluso al grado de ignorarlo o tratarlo de manera cortante o incluso siendo un poco grosera con él. Mientras que en la segunda versión la relación de Ana con su papá es de cualquier padre con su hija, ellos platican, ríen y pues así. También nos muestran que Ana tiene marcas en sus muñecas, los cuales nos indica que hubo momentos que quiso perder su vida. Y en la primera versión la que tenía estas marcas en sus muñecas era la hermana de la protagonista. Otro punto es cuando Sunmin en la primera versión baja del auto que llega a su casa después de salir del psiquiátrico. Llega junto con su hermana Seoyeon y juntas comienzan a recorrer la casa, pues nos muestran o nos indican que hubo mucho tiempo que ellas no estuvieron ahí. No nos dicen en un principio, solo nos dicen que hubo mucho tiempo que no estuvieron en su casa y pues están recorriendo la casa y así. Mientras que la segunda versión, el encuentro de las hermanas es una vez que Ana baja del auto, va a buscar a su hermana Alex por toda la casa y no la encuentra hasta que la ve nadando en el lago y decide ir con él. En la primera versión, Seohyun, que es la hermana, es
más chica es la menor, es menor que Sunmi, mientras que en la segunda versión Alex, la que inicia en el papel de interpreta a la hermana, es más grande que Anna. Otro punto son personalidades. En la primera versión Sunmi siempre intenta proteger a Seoyeon, a modo que se vuelve obsesivamente con ella, de que quiere que le cuente todo, pues se ve o dar indicios que la madrastra ha intentado maltratar a su hermana. Y su hermana Seoyeon es como un poquito más sumisa, ella no hace frente a los problemas y es como que más tímida y callada. Mientras tanto, en la segunda versión, Anna es la que es un poquito más calmada, no enfrenta los problemas, siempre quiere llevar la fiesta en paz. Y por otro lado es Alex, la hermana, la que protege siempre a Anna. Y es como si interpretara el papel de Sunmi, por así decirlo, ya que Alex es la que tiene enfrentamientos con su padre, tomando una actitud hasta grosera con él. Es como si hubieran en esta versión intercambiado las personalidades de ambas protagonistas. En ambas películas el papel de la protagonista, o sea Sunmi y Anna, no les cae nada pero nada bien la nueva novia de su papá o la madrastra. Pero en la versión número 2, Anna al principio intentó, como ya lo mencioné, como que llevar la fiesta en paz, intentar agradarle un poquito a Rachel, pero no funcionó. Y en la segunda versión, Sunmi nunca intenta acercarse a Eun-jung. De hecho es muy grosera, igual la misma relación que tiene con su papá. Tiene con su madrastra, pero un poquito más grosera. En la primera versión podemos ver cómo la madrastra comienza a tomar píldoras a lo largo de la película, o sea, ella se está medicando. Mientras que en la segunda versión, Anna y Alex empiezan a jugarle como que al detective porque quieren encontrarle algo malo a Rachel y empiezan a buscar entre sus cosas, encuentran algo muy interesante, medicamentos, o sea, sedantes, entre otras cosas que encuentran. Es en un comentario como que Rachel tal vez quiera usar esos sedantes en ellas, en las hermanas, y pues ya vuelven a dejar todo en su lugar y se va. En la primera versión, cuando Sunmi va al cobertizo y toma las cosas, una caja con recuerdos de su mamá, ella va muy emocionada para mostrársela a su hermana. Su hermana Seoyeon se contenta al ver los recuerdos de su mamá, incluso le pide quedarse con algunas fotografías. En la versión número 2, Anna va al ático para buscar un pizarrón viejo y sin querer se encuentra con las cosas de su mamá. Ella muy emocionada comienza a querer mostrársela a Alex, su hermana, pero esta toma una actitud como que ya deja eso ya por la paz, no es bueno que estés recordando esas cosas, no las quiero ver. En la primera versión, la madrastra Eun-jung era compañera de trabajo de su padre. Creo que su padre era, no sé si es enfermero o doctor, y pues Eun-jung era enfermera. Mientras que en la segunda versión, Rachel es contratada como enfermera de la madre de las chicas, a punto que se enferma y ahí es cuando conoce a su papá. También podemos ver escenas similares entre ambas películas, pero bajo otras circunstancias, como por ejemplo en la primera versión es Seoyeon, la hermana pequeña, la que le tiene miedo al armario de su cuarto. Incluso hay una escena donde podemos ver que ella está dormida y le comienzan a abrir la puerta de su cuarto, al grado de que escucha que alguien entra y le comienzan a jalar las cobijas. Es aquí donde ella se despierta y va asustada al cuarto de Sunmi para pasar la noche ahí. Por otro lado, en la versión número 2, esa Anna, la protagonista, la que ve que alguien entra a su cuarto, incluso le jalan las cobijas. Continuando con esta escena, en la primera versión, cuando Seoyeon y Sunmi están dormidas, ella comienza a tener una pesadilla y se supone que despierta de esta, solo para encontrarse con una mujer que se está arrastrando por el piso. Y cuando se levanta, ella puede observar que tiene el cuello roto. Entre varias cosas que pasan, que es una escena muy traumante que aún no la puedo ver, podemos ver el rostro pálido de su madre. Es que en la versión número 2, después de que le jalan las cobijas, podemos ver dedos y brazos quemados, para después este ente o lo que sea que haya sido se levanta y se da cuenta que es su mamá. También en ambas películas ocurre una cena. En la primera versión es la madrastra, y hago entre comillas porque ya después sabemos
quién era realmente. Y hace una cena familiar donde invitan unos parientes lejanos. Entonces ella comienza a platicar como... se pone como loca platicando historias que nadie recuerda. Era como que... ¿Te acuerdas cuando el fulano andaba allí que se cayó y ¿te acuerdas? Todos así de que... No me acuerdo. Después de esto, la esposa del... creo que es primo o sobrino del papá de las niñas, no me acuerdo, comienza a tener como que un ataque de pánico o algo así por el ambiente que se empezó a crear. Y esta cae al piso y comienza como a querer convulsionar. Después de que todo esto pasa, la madrastra se queda sola en la cocina, pasa la mano por abajo del lavabo y de repente le agarra la mano de alguien así como que ensangrentada, y al querer huir se encuentra con una niña. En la versión número 2 es Rachel la que organiza una fiesta de bienvenida supuestamente para Anna, donde lo que se percibió, lo que realmente quería era pues quedar bien ante la sociedad para quitarse como que ese estigma que tenía de ser la amante del señor, porque aquí nos comentan que ha pasado muy poquito tiempo desde que murió pues la esposa, y pues ahora ella es la que está ahí en su casa, ya está viviendo ahí, y ella intenta que todo salga perfecto, y Anna dice que si le ayuda en algo, ella le dice que saque la basura por favor. En lo que está Anna sacando la basura, se le va una lata de alimento, y al quererla Anna juntar es tocada por una mano quemada. Esta se asusta y al querer zafarse de esa mano, sin querer tira el asado de Rachel al piso. Esta se enoja y le empieza a decir que la quiere sabotear y bla 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 bla, y se pone como loca, enojada. Llega el papá y se enoja con Anna y le dice que se vaya a su cuarto. Otro punto aquí son las pesadillas. En la primera versión las pesadillas son confusas, pero tienen mucho que ver con la historia. O sea, si le pones atención ya después de haber visto la película, te das cuenta de que vaya, realmente tiene sentido lo que estaba soñando Sunmi. Pero en la segunda versión no, eran como más bien pesadillas al azar. De hecho, lo único que tenía así como que soñaba frecuentemente eran 3 niños, pero no tiene como que relevancia. Al final medio te explican por qué lo soñaba estos 3 niños, pero no tiene sentido. No, pues vaya, no tiene nada que ver con la trama. Otro punto son cosas innecesarias. En la segunda versión, en una de las alucinaciones de Anna, ve a su mamá culpando a Rachel sobre algo. Entonces Anna y Alex comienzan a jugar al detective, como ya lo había mencionado antes, y supuestamente comienzan a investigar en internet y llegan a la conclusión, no sé cómo, pero así lo hacen, de que Rachel anteriormente, porque se ponen a investigar sobre Rachel y se dan cuenta de que ella ha cambiado su nombre, y después se ponen a investigar en internet y ya llegan a la conclusión de que Rachel anteriormente era una niñera de una familia, tenía 3 niños. Además, la nota periodística decía que esta niña mató a la madre de los niños para poder que se quedara con su papá. Y pues ellos dijeron: no, esa niñera es Rachel, porque la foto que encontramos en internet, la mamá lleva un collar de perlas y Rachel también lleva un collar de perlas. Y Rachel dijo que una de sus pacientes se la regaló. Es ella. Vamos a acusar a la policía por asesinato. No puedo argumentar nada ante esa lógica. No, pues sí. También como que a la mitad de la película de la segunda versión comienza a tener como que un giro que casi se deslinda o se desvía del argumento principal de la película. También otra diferencia es que a la primera versión, todavía a la mitad de la película, no nos quedaba claro si era Sunmi la paciente que vimos al principio de la película. Solamente lo descubrimos o lo deducimos nosotros porque en una escena ella comienza muy enojada, comienza a reprocharle a su papá y le comienza a decir que todo lo malo que sucede en esa casa es su culpa, y que si no se da cuenta todo lo malo que hace la madrastra dentro de la casa, y que ella quiere lastimar a su hermana y así. Entonces su papá, ya muy desesperado y angustiado, le comienza a decir que por favor se calme o si no se va a volver a enfermar. Y ahí es como que
deducimos y te das cuenta, oh, era Sunmi la paciente del principio. Mientras tanto, en la segunda versión, esta conversación sucede después de que Anna tira el estofado o el guiso de Rachel al piso, donde también podemos ver un cambio de personalidad de los papás en ambas películas, porque mientras que en la primera versión el papá está como que arrepentido, él sabe que hizo las cosas mal, intenta ver por su hija, él está muy angustiado, quiere ayudarla, siempre está como que, ¿qué estás haciendo? ¿Tienes frío? Ven para acá, toma tus pastillas, le da las cosas y así. En la segunda versión, cuando ocurre esta plática que les comenté, Anna muy enojada le comienza a decir que toda la culpa de lo que pasa en la casa es de Rachel, y Steven, ya muy enojado, le comienza a gritar que ya basta de esos reproches, que ya basta de su teatrito, como quien dice, y que además le comienza a decir que no fue buena idea verla sacada del psiquiatra. No, pues, para papás así. Además, en este punto de la película, en la segunda versión, Anna también, de todo lo que le empieza a decir, le comienza a reclamar también de que Rachel está viviendo con ellos en muy poco tiempo, y aquí su papá, ya muy enojado, le revela que Rachel y él se van a casar en octubre muy pronto y que se tiene que hacer a la idea. Sí. ¿Qué punto es que Heung-joon, o la madrastra en la primera versión, nunca vivió con la familia desde un principio? Pues Sunmi, Alerta de spoilers por si no la han visto, pausa y ya, porque voy a contar ya el final de las dos películas. pues Sunmi alucinó todo, ella nunca estuvo realmente en su casa, por eso decía la madrastra, porque ya al final la podemos ver cosas que se supone que hacía la madrastra en los recuerdos de Sunmi. Ella se ve que era Sunmi la que las hacía, como en una escena donde supuestamente Heung-joon se está desmaquillando, entre otras cosas. O sea, la madrastra nunca pisó la casa, nunca estuvo con ellas, y esto lo podemos confirmar porque también había una escena donde casi cuando recién llegan Sunmi y su papá, su papá está hablando por teléfono con alguien que podemos deducir ya después de ver la película varias veces que estaba hablando con un John, porque decía que él comentó sobre que es muy difícil la situación, pero no creo que es buena idea que vengas, porque creo que pues no fue un momento, apenas como que se está adaptando otra vez y pues así. Mientras tanto, en la segunda versión, Rachel sí vivió con ellos desde un principio, porque se escuchaba conversaciones con su papá sobre no sé qué más hacer con ella, pues yo soy enfermera, yo te voy a ayudar, bla 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 bla. Otro punto es que en ambas películas hay como que una especie de batalla final. En la primera versión es cuando ella se queda sola. Bueno, antes de esta escena hubo muchas cosas que pasaron, muchas alucinaciones de Sunmi. Entonces Sunmi, ya muy desesperada, ya al borde ya de la locura, se ve que está mal otra vez psicológicamente, le empieza a decir a su hermana, le comienza a hablar de que dile al papá lo que está pasando, dile que un John te maltrata y así. Entonces su papá, ya como muy desesperado, dice, por favor, ya deja todo eso, tu hermana está muerta. Es como que en ese momento él le revela a Sunmi que Seo-yeon está muerta. Una imagen muy desgarradora, esta escena, que ya sé por qué ganó el premio. Después de esto ocurre esta escena que su papá se va de la casa y Sunmi comienza a tener alucinaciones, donde ella comienza a pelear con su madrastra, porque a pesar de que su papá ya le dijo que Seo-yeon está muerta, ella sigue teniendo las alucinaciones con su hermana y piensa que la madrastra la quiere asesinar, pero pues obviamente esto no es así. Después del confrontamiento final, su padre entra a la casa y ve a Sunmi tirada en el piso con muchas heridas de gravedad, por así decirlo, y ya nos revelan aquí cuando Eun-joon entra a la casa o al cuarto donde está Sunmi, pues se ven las dos frente a frente, y es cuando que Sunmi comienza a recordar las cosas que hizo supuestamente Heung-joon, pero pues
era ella y así, espero no haberlas confundido. En la segunda versión toma un giro muy raro y fuera del contexto original, pues Alex y Anna comienzan a querer escapar de Rachel y ellas así como que No, tenemos que decir a la policía que Rachel es la niñera asesina y tenemos que ir con el comisario y no logra escaparse. Llega la policía y le comienza a decir todo al oficial, le comienza a decir... No, Rachel es una niñera asesina que hace mucho se fugó y pues yo creo que es ella porque pues vimos una foto de la señora de la mamá de los niños que cuidaba y tiene un collar de perlas, entonces Rachel tiene un collar de perlas, entonces ella es la asesina. Y entonces el comisario se queda con cara de... Sí, seguro. Espérame aquí. Ahorita vengo. Voy a levantar un informe. Y pues ahorita vengo. Quédate quieto, no te vas a mover. Pues obviamente el comisario le habló a Rachel por teléfono, entonces esta le llega a la comisaría y podemos ver cómo Anna se altera y Rachel le inyecta los calmantes. Nos revelan que los calmantes en realidad eran para Anna. Supongo que era medicamento psiquiátrico o algo así, no sé. Entonces Rachel se lleva a Anna. Después de esto podemos ver cómo supuestamente Alex ataca a Rachel. Y después de esto Anna se despierta y ve un montón de sangre, como un caminito de sangre en el piso, que la lleva al contenedor de basura fuera de su casa. Entonces vemos a Alex llena de sangre y le dice que no tenía alternativa, que era la única solución matar a Rachel, y ya Anna abre el contenedor y ve a Rachel muerta. O sea, en la segunda versión, o sea, Anna mató a Rachel, de verdad. Entonces ya llega su papá y ya llega y ve a Anna llena de sangre. Y ya le comienza a decir que Alex mató a Rachel porque quería matarlas y que no sé qué. Y ya es como que el papá ya viene enojado. La escena es muy contrastante en las dos versiones. Le dice, esto no puede pasar porque Alex está muerta, ya basta. Ya como que, ¿qué? Como que la primera versión es como más conmovedora a la segunda versión, la revelación de la muerte de la hermana. Ya por último punto tenemos ya finales diferentes, que ya con lo que les conté se dieron cuenta, se fue como que se desviaron un poquito, pero más que nada aquí son explicaciones de los hechos. ¿Qué pasó realmente que quedó tan mal Alex y Sunmi? En la primera versión todo ocurrió en una tarde o una cena familiar, donde Sunmi miraba como Heon-jong, o sea la madrastra que en aquel entonces era amante de su padre, maltrataba mucho a su hermana, a Seo-yeon, y esta no hacía nada, nunca la defendió ni nada. Por eso ya después en toda la película se obsesionaba a que tienes que contarme si algo te hace, y siempre estuvo que sobre ella queriéndola proteger, porque cuando su hermana estaba viva ella no hizo absolutamente nada por defenderla. Bueno, podemos ver que Sunmi no soportaba a Heon-jong en aquel entonces tampoco, y constantemente le decía de que vete de aquí, no te queremos en nuestra familia, que siempre está detrás de sus papás, porque como que era un secreto a voces que su papá pues engañaba a su mamá, nomás que como que todos se hacían de la vista gorda. Pues una tarde, bueno, en esta cena familiar, como Sunmi tuvo un enfrentamiento con Eun-jong, entonces ella se va a su cuarto y Eun-jong maltrata a Seo-yeon nuevamente, diciéndole que se vaya a su cuarto y le obliga a tirar su comida al lavabo. Entonces ella comienza a llorar y llega su mamá y comienza a llorar junto con ella porque le duele que traten así a su hija y porque ella se da cuenta de lo que está pasando con su esposo y esta persona. Después de esto podemos ver a Seo-yeon despertarse y ve al armario que tanto hacían hincapié y que decían que Seo-yeon le tenía miedo. Y la puerta del armario se abre y Seo-yeon va a investigar solo para encontrarse con la sorpresa de que ve a su madre colgada. Hasta este punto apenas nos revelan que su madre se suicidó.
Entonces ella muy desesperada comienza a querer jalarla y de tanto jaloneo se echa el mueble encima y queda el cuerpo de su madre encima de ella. Todos en la casa escuchan el estruendo, pero nadie va a ver qué está pasando, más que irónicamente la única que va es Eun-Jon. Y se encuentra con la escena del mueble tirado, entonces ve la mano pidiendo ayuda de Seo-Yeon, pero está como que la ignora y se va. Entonces también como que recapacita y va de regreso a querer ayudar a Seo-Yeon, pero en el camino se encuentra con Sunmi, que supongo yo que también iba al cuarto de Seo-Yeon para ver qué había pasado. Pero estas dos personas no se soportan y Sunmi le dice que sí, que está haciendo arriba de la casa, que ahí no está su papá. Eun-Jon le dice que Sunmi se va a arrepentir por todo el resto de su vida sobre este momento. Entonces ella se va y podemos ver cómo poco a poco la vida de Seo-Yeon se va apagando hasta que ella fallece. Sunmi siente un presentimiento de que su hermana muere y pues fin, eso fue lo que pasó. Mientras que en la segunda versión, después de que Anna se va de la fiesta y ve a su mamá que está llamando, ella quiere buscar a su papá porque ella dijo que su mamá no debe estar sola. Ve a su padre engañando a su mamá con Rachel en una habitación. Esta se enoja y va hacia el cobertizo. Entonces agarra combustible, se encuentra con Alex y le dice de que sí que está haciendo, y ella le dice que quiere que su papá y Rachel ardan. Entonces Alex, como ella no sabe qué está pasando, pero está como que medio ebria también, quiere ir detrás de Anna para saber qué es lo que quiere hacer, pero en eso su mamá le habla y se regresa al cobertizo. Entonces cuando Anna cerró la llave que agarró combustible, esta no la cerró bien y quedó goteando. Para esto ella tiene una lámpara de vela, no sé por qué, pero una lámpara de vela, y cuando creo que Alex cierra la puerta, cuando entra con su mamá, esta lámpara se cae y pues así es como se genera la explosión donde muere pues su hermana Alex y su mamá. O sea, Anna tuvo la culpa de este accidente y de la muerte de su hermana y de su madre, por eso quedó mal. Bueno, esto fue todo por hoy en este video y espero que les haya gustado. Para ustedes, ¿cuál es la mejor versión? Para mí obviamente es la primera versión, la versión coreana. Tiene muchos puntos muy buenos, mientras que la segunda versión es como que entretenida, pero pues, o sea, es una película que pero pues también tiene su encanto. Espero acá abajo y me escriban cuál para ustedes es la mejor versión, si a ustedes les gustó la segunda versión y por qué, si les gustó la primera versión y por qué. Ahora sí, terminando de decir todo esto, nos vemos en el próximo video. Bye. Espero no atrasarme tanto.